de los atributos morales de Dios. Vamos a continuar con esta siguiente clase, el tema de la oración, y vamos con el tema número 4. Hoy vamos a aprender el tema, o vamos a desarrollar este tema a forma de pregunta: ¿qué es orar en el nombre de Jesús? ¿Sí? ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? En la clase anterior nosotros vimos que el creyente ora al Padre en el nombre del Hijo, con la ayuda del Espíritu Santo. Veíamos toda esta dinámica dentro de la oración. Y de hecho, puntualizábamos de una manera un poco más estricta. En vez de decir creyente, terminamos diciendo el justo, ¿sí? Aquel que ha sido justificado. Y también hacíamos la mención que una vez que ha sido justificado, camina en santificación, es decir, camina en un camino totalmente de la evidencia de la justificación, donde la principal evidencia es la santificación. Y esto entonces nos va a llevar a que realmente la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, ahora sí estaremos diciendo que el justo está orando. Esto significa que si alguien dice, yo he sido justificado, pero su vida no es una vida que aspira a buscar las cosas de Dios, no es una vida que aspira a santificarse constantemente y vive como vivía anteriormente, él se podrá llamar justo, pero realmente no es justo delante de Dios. Y el efecto que tenemos es que las oraciones que él está levantando, Dios no las está escuchando. Incluso aunque diga al final de sus oraciones en el nombre de Jesús, no las está escuchando. Mucha atención con estos. Tenemos que cuidar, tenemos que vigilar esta condición de justo que se va a verificar, se va a evidenciar con este proceso de una vida en santificación, en constante santificación. Muy bien, vamos a ver entonces qué significa orar en el nombre de Jesús. Dice Juan capítulo 14, versículo 13 y 14, dice lo siguiente, palabras del Señor Jesucristo. Dice, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pides en mi nombre o algo piden en mi nombre, yo lo haré. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver este texto y vamos a iniciar con una interpretación incorrecta de estas palabras de Jesús. De hecho, es la idea que tienen muchos el día de hoy, pero esto es incorrecto. Esta interpretación es totalmente incorrecta. Este texto, algunos entienden, número 1, que Dios va a contestar toda oración que se le haga, ¿sí? Que Jesús se compromete a dar respuesta a todo tipo de petición que nosotros elevemos en oración delante de Dios, ¿sí? Mucha atención con esto. Muchos creen que Dios va a contestar toda oración que se le presente delante de Dios en el nombre de Jesús, que Jesús mismo... Porque aquí el texto, en el versículo 13 y en el versículo 14, el Señor Jesús dice, todo lo que pidan en mi nombre, lo haré. Y luego en el versículo 14 dice, yo lo haré. O sea, como que enfatiza el Señor. Tú solamente pide todo lo que quieras y yo, Jesús, yo me comprometo. 2 veces te digo que yo lo voy a hacer. Y se tiene esta incorrecta apreciación, que Dios va a contestar toda oración que se le formule. La otra realidad que tenemos es que toda oración, a fin de que sea escuchada y sea respondida por Dios, se debe mencionar al final la frase en el nombre de Jesús. Todo esto te lo pido en los méritos del Hijo de Dios, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, te lo pedimos en Cristo Jesús, y se usa como un amuleto en el nombre de Jesús, ¿sí? Muy bien, esta interpretación es totalmente incorrecta. Juan 14:13 y Juan 14:14 jamás están enseñando que tú puedes pedir cualquier cosa, todo, al Padre en el nombre del Hijo, y que solamente con usar el en el nombre de Jesús Dios te va a contestar. Esa interpretación es totalmente incorrecta. ¿Por qué? Número 1, porque Dios no va a contestar toda oración que se haga. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer primeramente la voluntad de Dios respecto a nuestras oraciones.
¿Cómo es posible que vas a estar pidiendo algo que es contrario a la palabra de Dios? Me viene a la mente algo que sucede normalmente en la juventud. Los jóvenes conocen a alguien que no es cristiano, ¿sí? Y dicen, ay, ayúdenme, hermanos, a orar por esta mujer o por este hombre para que sea mi novio, para que el Señor me lo dé. A ver, vamos a ver. Juan 14:13, Juan 14:14. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. A ver, Señor, venimos a pedirte por Carlitos, que es un inconverso, para que, Señor, le dé su bendición a mi hermana fulana de tal, para que tenga su pareja. ¿Dios va a contestar esa oración? No, porque hay una voluntad expresa de Dios. La voluntad expresa de Dios es: no te unas en yugo desigual. Entonces, realmente viene a ser un insulto que tú estés orando por un inconverso para que el Señor te lo dé como pareja. Porque realmente ahí estás diciendo: Señor, yo sé que tu voluntad es esta, pero me importa poco tu voluntad. Yo quiero que tú mismo violentes tu voluntad y hagas esto. ¿Ven lo peligroso que es orar de manera ignorante de la voluntad de Dios? No puede ser de esa forma, ¿sí? Otro punto que tenemos es que dicen: toda oración a fin de que sea escuchada debe mencionarse en el nombre de Jesús, pero mucha atención con esto. Si en verdad tú crees que tienes que decir en el nombre de Jesús, yo he visto a veces en algunos lugares, terminaron de orar y el que terminó de orar oró una oración realmente que fue elevada a los oídos de Dios, pero al final él no se percató y nunca dijo en el nombre de Jesús, y después, ya cuando estábamos comiendo, desayunando, dice: ay, y me faltó decir en el nombre de Jesús, entonces Dios no escuchó esa oración. No, si nosotros creemos realmente que si no mencionamos esa frase en el nombre de Jesús, es decir, si creemos que forzosamente tenemos que decir en el nombre de Jesús para que Dios sí escuche esa oración, estamos reduciendo la oración a un acto de magia, a un fetichismo, a un ritual, lo cual Dios no está enseñando en su palabra. Miren, en el siglo VI antes de Cristo, esto es parte de la historia de la filosofía muy interesante. Se generó el pensamiento místico, un pensamiento ligado con los sucesos naturales. Todo lo explicaban a través de la naturaleza, luego a través de un cierto misticismo. Luego viene el pensamiento mágico. Comenzaron a decir: existen poderes, tengo poderes, etcétera, etcétera, ¿sí? Y después vino ya el pensamiento filosófico, el cual, gracias a Dios, vino a esta tierra porque es un proceso de razonamiento. Vamos a razonar las cosas, vamos a usar la mente que Dios nos ha dado. Ahora, dentro de este desarrollo del pensamiento filosófico, vamos a situarnos en este pensamiento mágico, porque aquí en este pensamiento mágico se generó lo que se conoce como la palabra de poder. Esta palabra de poder consistía en declaraciones como decir: yo lo confieso, yo lo declaro, yo lo recibo, yo abro esto, yo lo tomo, etcétera, etcétera. Y todo ese pensamiento mágico era realmente un fetichismo, era tener amuletos, era algo totalmente sacramental, ¿sí? Lo extraordinario de la historia, en la historia de la filosofía que tenemos, es que hasta el día de hoy, esta esencia del pensamiento mágico, de la palabra de poder, existe, y tristemente existe aún entre los cristianos. Porque hay cristianos que suelen decir: yo declaro, yo confieso, yo recibo. Malinterpretan la palabra de Dios. Hay un texto en el libro de Proverbios que dice que con tus palabras te puedes atar, hay vida, hay muerte en tus palabras, pero el contexto de ese texto tiene que ver con las deudas económicas, ¿sí? Que con tu palabra, con tu declaración de: sí, yo te firmo de aval, sí, yo firmo este pagaré, te ligas, hay muerte, hay vida, te atas con tus palabras, ¿sí? Entonces va en ese sentido, nunca en el sentido de que tú tienes poder para declarar, para confesar, para recibir. Y muchos, esto realmente sí tengo que manifestarlo, están dentro de esta corriente de un pensamiento mágico desde el siglo VI antes de Cristo,
y lo trasladan solamente al cristianismo en el sentido de, bueno, ahora mi palabra de poder es en el nombre de Jesús, ¿sí? Tú declaras las bendiciones de Dios, pero ahora debes de mencionar en el nombre de Jesús. Pero el tener este requerimiento de que si no dije en el nombre de Jesús, escuchen con atención, si yo no dije en el nombre de Jesús, mis oraciones no llegan delante de Dios, es, como les mencioné, reducir a un acto de magia, a un acto de palabra de poder, la misma oración, ¿sí? ¿Qué significa en el nombre de Jesús? Vamos a ver exactamente lo que significa en el nombre de Jesús. Para empezar, en el nombre viene del término onoma, que en esencia no significa, no tiene que ver con vocablos, no tiene que ver con Roberto, con Juan, con Pedro. ¿Sí? Para nuestros nombres sí tiene que ver con una nomenclatura, Roberto, Pedro, Juan, etcétera, pero en la cultura hebrea, en la cultura judía, onoma tiene que ver con carácter, tiene que ver con carácter, un carácter revelado, no son vocablos, ¿sí? Es carácter revelado, y lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que vemos una gran reciprocidad entre el nombre y el actuar de la persona. Esta persona se llamaba de esta forma y normalmente el carácter revelado que tenía era conforme al nombre que tenía. Jesús, Dios salva, vemos ahí un carácter revelado. ¿Sí? Entonces no son vocablos, es un carácter revelado. Ahora, mucha atención con lo siguiente. Jesús, veamos lo siguiente. Jesús, desde la eternidad, Jesús en su encarnación, Jesús en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, Jesús en su regreso, Jesús en su reino eterno, que nos habla ya el libro de Apocalipsis, etcétera. Todo esto, todo el carácter revelado de Dios tiene que ver con la voluntad de Dios y tiene que ver con la gloria de Dios. Entonces, esto nos da una gran pauta de que entender que orar en el nombre de Jesús es orar entonces bajo la voluntad de Dios, bajo la gloria de Dios, es decir, bajo el carácter revelado de Jesús, ¿sí? Vamos a ver 1 de Juan 5:14 y 5:15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Veamos con cuidado. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí tenemos entonces un requerimiento. Se tiene que orar conociendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad revelada de Dios. Lo vimos en la clase anterior, ¿sí? ¿Qué es la voluntad revelada de Dios? La voluntad que está consagrada en lo que Dios nos da a conocer a nosotros, es decir, sus mandamientos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Sus mandamientos, ¿sí? Lo que Dios ordena. Entonces, si pedimos alguna cosa conforme a lo que Dios ordena, hasta ese momento Dios nos oye, ¿sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que Dios ordena. ¿Qué es lo que Dios ordena? Lo que está en su palabra, lo que es conforme a su carácter, ¿sí? Y por cuanto es conforme a su carácter, al ser conforme a su carácter, aquello que le da gloria a Él. Y vemos entonces que en la oración impera la voluntad de Dios y la gloria de Dios. Entonces, para orar necesitamos conocer la voluntad de Dios. Mucha atención con esto. Para orar necesitamos conocer la voluntad de Dios. De hecho, el conocer la voluntad de Dios no es algo extraordinario, es algo que la misma Biblia marca como algo normal para todo creyente. Veamos, por ejemplo, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Nos habla, el apóstol Pedro habla a aquellos que han sido convertidos al Señor y dice: ustedes que se han convertido al Señor, desechen toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Es decir, evidencia número 1, aquel que se ha convertido al Señor tiene una lucha contra el pecado, tiene una vida en santificación, tiene una vida en que progresivamente el pecado va disminuyendo. No lo vamos a lograr en esta vida completamente, pero
tiene una vida en la que está desechando el mal, ¿sí? Siguiendo la justicia de Dios. Versículo 2. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación. Segunda característica del que ha nacido de nuevo es que él, como un bebé, el bebé se pega al pecho de la mamá, se muere de hambre, llora, necesita esa leche. Así ustedes, con la desesperación de un bebé, busquen la palabra de Dios para que a través de la palabra de Dios crezcan. No sean ignorantes, no sean burritos en el reino de Dios, ¿sí? Entonces, aquí el punto es que el que es cristiano desecha el pecado en su vida y busca la palabra de Dios, conoce entonces la voluntad de Dios. Y el versículo 3 dice, si es que realmente han experimentado la bondad de Dios, si es que realmente el Señor los salvó, les mostró misericordia, ¿sí? Nuevamente, si Dios te salvó, hay evidencias. Si no hay evidencias en tu vida, pues aunque tú digas que eres cristiano, a la luz de la palabra de Dios nos deja mucho que desear y nos deja mucho que opinar y ver que realmente entonces no es hijo de Dios por las mismas evidencias que está dando alguna persona que no tiene estas características. Entonces, si no hay conocimiento de la voluntad de Dios, no hay oración. Todo creyente conoce la voluntad de Dios porque todo creyente, como un bebé, aspira a la voluntad de Dios, se muere de hambre por la palabra de Dios. Pero si un creyente, es decir, aquí no podemos conciliar esta idea, no podemos conciliar la idea de creyentes ignorantes, porque un creyente ignorante es un creyente que entonces no tiene hambre de Dios. Un creyente que no tiene hambre de Dios es un creyente que pues quizás no ha nacido de nuevo. Sin conocimiento de la voluntad de Dios no hay oración, ¿sí? Por eso nosotros hemos tomado la decisión de tomar estas enseñanzas acerca de la oración para que cuando retomemos nuestros tiempos de oración podamos orar de acuerdo a la voluntad de Dios y que nuestra oración realmente sea una oración elevada delante de Dios. Tenemos que trabajar en el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cómo? A través de ir a la palabra de Dios. Si no hay, decía un teólogo, sin teología no hay oración. Es correcto. Si no conoces a Dios, si no conoces de su palabra, no puedes orar a Dios porque la oración que vas a elevar es una oración totalmente producida por un corazón ignorante y Dios marca cómo se debe orar, ¿sí? Muy bien. Entonces, decir al final de una oración, en el nombre de Jesús, que le haga realmente una oración, vemos que realmente no es verdad, ¿sí? Decir al final de una oración, esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, pero cuando se está pidiendo algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, porque se está ignorando, no se está conociendo esa voluntad o se está ignorando deliberadamente. Pongo nuevamente este ejemplo que sucede normalmente con los jóvenes, ¿sí? Ahí están los jóvenes orando para que el Señor salve a Roberta, Señor, salva a Roberta, Señor, ella no es creyente. Y todos los jóvenes al final, en el nombre de Jesús, la arrebatamos para mi hermano, etcétera. Vean, aunque digan en el nombre de Jesús, están pidiendo algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y están pidiendo, ya sea número uno, porque no conocen la voluntad de Dios, o porque conociéndola, como también suele suceder con muchos de estos jóvenes, conocen la voluntad de Dios, pero luego les sale el espíritu de evangelístico, es que quiero que el Señor les salve, que el Señor le alcance. Son puras mentiras y son puras situaciones en las que realmente estás desobedeciendo a Dios, estás ignorando la voluntad revelada de Dios. Esa oración no va a tener éxito. Dios no la va a escuchar porque su palabra lo está expresando de una manera muy clara. Decir al final de una oración en el nombre de Jesús, cuando lo que estás pidiendo no es para la gloria de Dios, tampoco, aunque digas en el nombre de Jesús, pero aquello que estás pidiendo no glorifica a Dios, no va a glorificar a Dios, no está ni dentro de la voluntad de Dios, ni va a glorificar a Dios, realmente no significa nada. Lo que hiciste fue un ritual que se parece a un proceder cristiano, pero que de cristiano realmente no tiene absolutamente nada. Entonces, al orar a Dios, vemos que lo que importa no son las palabras en la oración,
en el sentido, haciendo esta referencia a en el nombre de Jesús, sino que lo que importa es lo que hay detrás de la oración, que sea la voluntad de Dios lo que te está moviendo a orar y que sea para la gloria de Dios lo que te está moviendo a orar. Entonces, orar en el nombre de Jesús es orar en el carácter de Jesús, orar en la autoridad que Jesús nos ha conferido, orar de acuerdo a la voluntad de Dios y a la gloria de Dios. Esto es orar en el nombre de Jesús. Ya sea que al final de la oración hiciste una oración que es conforme a la voluntad de Dios, que es para la gloria de Dios, y al final de tu oración dices, Señor, esto te lo pido por los méritos del Señor Jesucristo, te lo pido en el nombre de Jesús, es totalmente correcto. Has orado en el nombre de Jesús, ¿sí? Que al final de la oración solamente dijiste, Señor, muchas gracias, amén. Aunque no mencionaste en el nombre de Jesús, has orado también en el nombre de Jesús porque oraste en el carácter, en la autoridad de Jesús, de acuerdo a la voluntad y a la gloria de Dios. Entonces, primero Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Cristo Jesús, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, este texto realmente es hermoso. Todo lo que tú le pidas a Dios, que está dentro de la voluntad de Dios y que es para la gloria de Dios, ten la seguridad de que Él te va a escuchar, ¿sí? Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, entonces si Él nos escucha y Dios se inclina y dice, esa oración me está pidiendo que le perdone de sus pecados, me está pidiendo que restaure su vida, me está pidiendo que le ayude a vivir una vida santa, entonces sabemos que tenemos la respuesta de Dios de lo que le hemos pedido, porque eso es conforme a su voluntad para su gloria. Y es una oración que el Señor dice, esa es una oración en el nombre de mi Hijo. Entonces el Señor lo hace y esta es una gran bendición. Hay muchas cosas que necesitamos nosotros aprender en este aspecto de la oración, pero el día de hoy entonces hemos aprendido lo que es orar en el nombre de Jesús. Entonces cada vez que tú vayas a orar, piensa en si esto está dentro de la voluntad de Dios y esto está glorificando a Dios. Si respondes sí y sí a cada una de ellas, ten toda la seguridad de que Dios te va a escuchar y toda la seguridad de que Dios te va a responder. Muy bien, gracias a Dios.